médico gastroenterólogo y pastor asociado de Vida Abundante Norte Cariari, con un diplomado en apologética cristiana por la RCIM Academy. Fue pastor eje del Ministerio de Jóvenes y actualmente, junto a su esposa Gloriana, es el pastor eje del Ministerio de Familia. Tiene 16 años de casado y 2 hijos, Luciana de 10 años y Matías de 13 años. Recibimos a Jorge Cubero, presentándonos el legado que dejamos a nuestros hijos, junto a su hijo Matías, quien desde muy pequeño ha demostrado un anhelo por aprender y compartir las Sagradas Escrituras y el Evangelio. Buenas noches, amada familia, ¿cómo están? Quiero pedirles un gran aplauso al gran invitado y el que va a hacer la obra aquí el día de hoy. Y démosle un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Damos gracias al Señor. Esta es una honra inmerecida el darnos la oportunidad hoy de compartir el púlpito. Y en lo personal, bueno, no tienen idea los sentimientos que yo tengo hoy. Hoy es uno de los días más felices de mi vida al estar aquí con uno de mis 2 legados. Aquí hay uno de ellos que hoy me acompaña y el ver también a Lucy hoy alabando al Señor, pues imagínense en cómo puedo estar, ¿verdad? Gracias por estar presentes aquí. Serán 2 días, bueno, de enorme bendición y vamos a hablar del legado. Mati, ¿quieres saludar al público? Buenas noches a todos, a todas. Es un grande honor, estoy muy agradecido con el Señor y con ustedes. Me siento honrado de poder hoy permitir y comunicar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre en este congreso y que esta palabra y las palabras que vienen puedan llegar a sus corazones y que lleguen a sus hogares. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, muy bien. El legado que dejamos a nuestros hijos. Amados, todos los hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, venimos con una promesa a esta tierra. De hecho, hay cientos de promesas, ¿cierto?, en las Sagradas Escrituras para los hijos de Dios. Pero ustedes saben que esa promesa, para que se vaya completando, tiene que ir llena de legado. El Señor, cuando llama a Abraham en el pacto abrámico, le da promesas a Abraham, ¿cierto? Pero condicionada a dejar un legado espiritual en su familia. Y hoy hemos traído un versículo que ha puesto el Espíritu Santo para que usted lo atesore, por favor. Y en lugar del nombre Abraham, póngase usted en ese versículo, porque de eso se va a tratar este congreso. Y dice así, vámonos a Génesis capítulo 18, versículo 19. Vean qué poderoso esto. Refiriéndose a Abraham, dice el Señor, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias a que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, vean la condición, entonces yo haré para Abraham, para Jorge, para José, para Ricardo, para tales, todo lo que he prometido. Amén. Entonces grabémonos eso en el corazón y era lo primero que el Espíritu Santo me ponía a compartirles. Ahora bien, ya entrando en tema, no cabe duda de que nosotros como padres queremos transmitirles a nuestros hijos muchos aspectos de nuestra vida. A veces queremos que sean prácticamente como una copia en ciertas cosas de nosotros. Pero hay que ser realistas, no siempre va a ser así. Muchos de nuestros hijos salen como el agua y el aceite, ¿no es cierto?, con respecto a nosotros. No podremos transmitirles cosas. Ellos tienen sus personalidades, ellos tienen sus gustos, sus aptitudes. Y Dios es un Dios creativo. Él ama la creatividad y por eso Él dio diversas almas humanas. Y mientras estas diferencias no impacten negativamente el hoy, el mañana y la eternidad de nuestros hijos y sobre todo la voluntad de Dios, pues nada pasa. Hay cosas que no podremos transmitirles que no son trascendentales. Yo hoy les he traído un ejemplo, ¿cierto, Mati?
de algo que no se me ha hecho difícil. Quiero compartirlo con mi familia de la iglesia, pero vean qué difícil esto que aprendí hasta ahora, que no ha sido trascendental. Permítame. Ya me fui, ves que ya me puse nervioso de solo ver esto. Ustedes no saben lo doloroso que esto fue en pasado para mí. Yo no sé en qué fallé. Y todavía le pido al Señor, ¿verdad? Pero todo coopera para bien, ¿no es cierto? Pero bueno, sucedió esto, ¿verdad? Y a lo largo de mi vida tuve que ir aprendiendo que de ahí me iba a tener que someter a estas pruebas. Y vean que hasta cumpleaños, vea quién aparece ahí. Cumpleaños número 5 de Mati. Yo soy el que estoy más alejado ahí, ¿verdad? Como ven, para no acercarme mucho a ese reptil que aparece ahí. Y cuando yo pensaba, amados, vean lo difícil que esto ha sido para mí. Cuando yo pensaba que esta leve tribulación momentánea había pasado, adivinen qué, 3 años después aparece el reptil nuevamente. Mati, ¿no crees que yo te pueda alegar, hacer un cambio ahí? ¿Qué piensas? Papá, ahí sí que somos como el agua y el aceite, ahí sí que me perdiste. Pastor Tales, son los 2 equipos más importantes de Costa Rica. Es como decir el Flamenco y el Corinthians. Algo así. ¿Ahora entiende? Bueno, no, amados, era una nota ahí un poco jocosa para empezar, pero ya poniéndonos serios, hay algo que nosotros como padres sí vamos a tener que transmitir a nuestras generaciones. Y esto no es negociable. Esto no es opcional, sino que es un mandamiento supremo que el Creador del universo nos ha comandado a cada uno de nosotros desde el momento mismo en que íbamos a saber que íbamos a ser padres y madres de familia, y es el legado espiritual. Mati, ¿nos podrías definir qué es el legado espiritual, por favor? Bueno, el legado espiritual, bíblicamente, es la transmisión por modelaje de la cosmovisión del reino de Dios hacia los hijos, revelado en las Sagradas Escrituras, y que comienza, escuchen bien, papás, cuando los padres renuevan su entendimiento ya no conforme a las enseñanzas de este mundo, como lo dice Romanos 12:2, sino conforme al orden, soberanía y voluntad del Dios de la Biblia. Papás, no puede haber legado si no hay discipulado. Ustedes tienen que crecer espiritualmente para que nosotros como hijos también crezcamos espiritualmente. Porque ustedes no pueden dar de lo que no tienen, de lo que no conocen y de lo que no aman. Vean lo que dice el proverbio. Ustedes tienen que instruirnos y supervisarnos para que durante todas las etapas de la vida, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y hasta la adultez, para que nosotros tengamos una vida con los valores, principios y carácter del Creador. ¿Cómo ve Dios la vida? ¿Cómo ve Dios la sexualidad? ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Cómo ve Dios el noviazgo? ¿Cómo ve Dios las finanzas? ¿Cómo ve Dios la justicia? Es ver la vida en todos los aspectos como la ve Cristo. Aunque no sea una vida perfecta, llevarla con justicia, equidad, bondad y amor hacia los demás. ¿Y cuáles son? Vamos a ver 3 objetivos esenciales de este legado espiritual. Número 1, la expansión del reino de los cielos en la tierra, comprendiendo que la gran comisión comienza por nuestra familia. En Mateo 28, 19, nos manda Jesús a ser discípulos. Y papás, yo les pregunto, ¿cuáles son los primeros discípulos que ustedes tienen que discipular? Somos nosotros, sus hijos. Número 2, asegurar el destino eterno de los hijos, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?
vean lo que nos dice Jesús. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar títulos, ganar carreras, ganar fama, popularidad, si nos desviamos del propósito y el camino que Él nos trazó a nosotros? Y número 3, que nosotros los hijos gocemos de las innumerables promesas y bendiciones que el Señor ha dispuesto en vida a través del legado, comenzando por las 3 necesidades básicas que toda alma humana necesita: identidad, ya no sentirse huérfanos, sino hijos amados de un creador; propósito, glorificar el nombre de Cristo; y destino, vivir es Cristo y morir es ganancia, como lo dice Pablo en Filipenses. Que nosotros sepamos, papás, que nosotros los hijos sepamos que la muerte para nosotros no existe, y sino que nosotros pasamos a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Y papás, eso trae esperanza. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, Mati. Lo ven, amados, ven lo que estamos tratando en estos 2 días. Esto es algo serio, es algo de relevancia absoluta. Miren, aquí estamos hablando de formar futuros embajadores del reino de los cielos. O sea, hijos que no solo lleven nuestro ADN ni que nuestra sangre corra por sus venas, no, que ellos sepan que el ADN de Jesucristo corre por sus venas, sangre real corre por sus venas. Ellos van a ser representantes de su carácter, de su imagen, del propósito. Así que esto es de vital importancia. Ahora bien, tengo que traer a este púlpito unos porcentajes, unas cifras, que por cierto los muchachos de apologética tocaron ahora más temprano, que traen cierta tristeza a mi corazón, pero es importante saberlas. Fíjense ustedes que el grupo Barna, que es un grupo de investigación para temas de la fe en los Estados Unidos, ha determinado, con más de 40 años de experiencia por cierto, ha determinado a través de encuestas, de estudios, que el 70%, oiga bien, de los niños que hoy están en una pastoral infantil en los Estados Unidos, y eso podríamos extrapolarlo a nuestra realidad, el 70% van a dejar el cristianismo ya en etapas tardías de colegio o a inicio de la universidad. Probablemente algunos de ellos volverán, pero la mayoría probablemente se pierdan en el camino. Escuche bien, estudios demuestran que cientos de iglesias en los Estados Unidos, no algunas, cientos de iglesias cristianas cierran, no algunas, cientos, cada año en los Estados Unidos. ¿Y esta tragedia a qué se debe? Hay una sola razón, no nos hagamos bolas. Esto se llama pérdida de legado espiritual. Y amados, qué tristeza, ¿verdad? Porque como dice Jueces 2:10, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Había una generación en Israel que había visto la gloria de Dios, había salido de Egipto y honraban, alababan al Señor. Pero ¿qué dice Jueces 2:10? Que después de que murieron aquellos que alababan al Señor, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Entonces, amados, vean la tragedia que se presenta si perdemos el legado espiritual. Pero escuchen bien, yo no traigo estas cifras para poner aquí desesperanza, porque este es un congreso de esperanza. Aquí estamos ¿para qué? Para revertir la realidad de Jueces 2 y decir, después de que muramos nosotros, esta generación, se levantará otra que le dará más gloria, honor y poder y honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a revertir Jueces 2, por eso estamos aquí. Pero es importante saber esto, amados. Y es que vean, el verdadero objetivo de Satanás, ¿saben qué es? Es poner discontinuidad donde el Señor ha ordenado continuidad. Ese es el verdadero objetivo. Y por supuesto, ¿cómo se logra eso? Destruyendo el legado espiritual. Miren, de estos porcentajes entendemos que no va a bastar, como lo decía el pastor Rudy ahora en su enseñanza, no va a bastar con traer a nuestros hijos una vez por semana a la iglesia. Es parte del legado, pero no va a bastar.
vamos a tener que poner más empeño si queremos que esta generación no se pierda. Y es que, amados, enfaticemos un poco en esto, porque ustedes sabían que hay ejemplos bíblicos tremendos de pérdida de legado espiritual. Mire, grandes hombres de Dios bíblicos, gigantes de la fe algunos, perdieron el legado espiritual. Por motivos de tiempo voy a mencionar uno que nos demuestra esto. Y es el sacerdote Elí. ¿Recuerdan ustedes Elí? En primera de Samuel capítulos de 2 al 4. Bueno, Elí era el sacerdote supremo de Israel. Fue juez de Israel por 40 años. Un hombre de Dios poderoso. Tenía 2 hijos, Ofni y Fines, que servían de sacerdotes también en el templo. ¿Y qué dice la palabra? Vean qué tristeza. Así lo dice en primera de Samuel. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, porque no respetaban las cosas del Señor y respetaban su orden sacerdotal. Vean qué tristeza y qué fuerte, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan ustedes? El Señor advierte a Elí. Dice, Elí, ¿estás idolatrando más a tus hijos que a mí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu disciplina? ¿Dónde está la reprensión hacia tus hijos? Elí, vas a perder el legado. Dios se lo advierte en su misericordia. ¿Y Elí qué hace? Nada. Hace una reprensión ligera a sus hijos, pero estos hijos siguen robándose las ofrendas del templo, siguen metiendo prostitutas y acostándose con ellas en el templo, seduciendo a las jóvenes, y sigue hasta que Dios dice, perdiste el legado espiritual. Y cuando se pierde el legado espiritual, amados, hay 3 tragedias. Por eso es que es tan importante que usted recuerde esto. Primero, hay una tragedia espiritual porque tenemos una responsabilidad con el Creador, como lo vimos en el primer versículo. Rompe promesas hacia nosotros mismos. Número 2, hay una tragedia familiar, como la ya vamos a ver. Y finalmente hay una tragedia social. Porque escuche bien, si se pierde el legado espiritual, póngale la firma que empieza la decadencia de toda sociedad, pueblo y nación. No hay otra. Y eso fue finalmente lo que sucedió. Elí no reprobó, no disciplinó, se perdió el legado y Dios emitió un juicio. Y vean lo que trajo, amados. Tragedia familiar. Vean lo que dicta Dios hacia Elí. Elí, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Ha sido más claro. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan ustedes? Los filisteos atacan a Israel, matan a Ofni y Fines, a los hijos de Elí, el mismo día como Dios lo había prometido. Pero no solo eso, sino produjo una tragedia social, porque capturaron el arca de Dios. Y dice la palabra que cuando llegan a darle la noticia a Elí, ¿se recuerdan ustedes? Fue tal el impacto que Elí cae, se va para atrás y se desnuca y se muere. Ese mismo día se acabó toda una generación. Una tragedia familiar. Pero no solo. ¿Recuerdan ustedes lo que representaba el arca de Dios para Israel? Esto era algo serio. El arca de Dios era la presencia manifiesta de Dios, era la gloria y santidad de Dios cubriendo y protegiendo a la nación de Israel. Y ahora la pérdida del legado tenía repercusiones a tal punto que la nuera de Elí, que estaba por dar a luz, que por cierto le pone Icabod a su hijo, dice: la gloria de Dios se ha ido de Israel. Amados, esto es serio. Y yo le pido que usted haga una reflexión, porque aquí estamos para que la gloria de Costa Rica, la gloria de nuestra amada nación que el Señor nos mandó a cuidar, no se pierda. Pero la única forma es de mantener y transmitir el legado espiritual. Ahora bien, usted me dirá, pero ¿por qué tanta maldición si se pierde el legado espiritual? ¿Por qué es la decadencia de toda sociedad y pueblo y nación? Les voy a explicar por qué. Cuando Dios llama a Abraham en el pacto abrámico, Génesis 12, ¿qué le dice? Abraham, a través de ti serán benditas todas las
familias de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Que no dijo estados, gobiernos, iglesia, ni siquiera familia usó. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición vertical de los cielos cae sobre la familia, es la institución designada por Dios para traer las bendiciones a esta tierra. Y por ende, el vehículo por el cual se expande esa bendición y permanece, persevera en el mundo, es el legado espiritual. ¿Lo ven por qué Satanás quiere destruir la bendición del Creador del universo hacia la tierra a través de la destrucción de la familia y el legado? Pero bueno, hoy estamos aquí para precisamente decirle al demonio que no le vamos a dar gusto, amados. Ahora bien, ¿cómo transmitimos el legado? Porque hemos visto, la primera fase de esta enseñanza era mucha de exhortación. Ahora vamos a dar la parte de instrucción, los tips, por así decirlo. ¿Cómo transmitimos el legado? Usted cuando va a transmitir algo, tiene que tener un plan, ¿no es cierto? Usted tiene que tener un esquema de trabajo. Y lo hemos definido así. Va a haber una tarea que cumplir, vamos a necesitar un poder y hay que hacer una estrategia. La tarea para transmitir el legado es supervisar intencionadamente, y subrayo intencionadamente, que la fe sea transmitida de una generación a la otra, de tal manera que los hijos aprendan a vivir consecuentemente toda la vida bajo la autoridad de Dios. Por supuesto, amados, que esto es una mega tarea. Mire, criar hijos del reino, escuche, conlleva una mega tarea, como lo vamos a ver más adelante. Y por eso vamos a necesitar un poder que Dios ha depositado en el corazón de cada padre y madre. ¿Y qué es eso? El amor. Aquí no hay mucha ciencia, el amor. Díganme ustedes, ¿qué le da la fuerza a una mamá, a un papá, de levantarse en la madrugada a amamantar, a dar chupones, a cambiar pañales, a cuidar al hijo enfermo aunque no duerme y al día siguiente tiene que ir a trabajar, e incluso dar nuestra propia vida? ¿Qué nos mueve? El amor. 3 cosas, dice la palabra, que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es la principal? El amor. Sin amor estamos fritos. Ese es el poder que el Señor nos da. Pero nosotros como padres cristianos tenemos a un aliado en nuestro corazón, y es el poder del Espíritu Santo. Es Él que nos va a dar el discernimiento, la sabiduría y las fuerzas, aún en las tormentas más grandes de la vida, para sobreponernos y guiar a estos muchachos, muchachas, jóvenes, niños, por el camino que Él ha trazado para ellos. Pero vamos a necesitar obviamente gran paciencia, esfuerzo y perseverancia, como todo lo bueno en la vida. Ahora bien, amados, aunque esto va a costar, va a ser duro, como lo vamos a ver, pero vean, yo les puedo decir una cosa. Miren, no va a haber recompensa más grande, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, que el transmitir a ellos el legado espiritual. Es lo mejor que podemos dejar en esta vida. Y para ello vamos entonces a darlos ya ahora sí las estrategias. ¿Cuáles estrategias? Les hemos llamado obras de amor que impacten sus corazones. Y hoy vamos a ver 6 obras de amor. Grábeselas porque esto es necesario para transmitir legado. Número 1, contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad y cantidad, detalles, protección y vocación de servicio, y finalmente vamos a cerrar con la vocación pastoral. Y para ello, amados, le voy a pedir a Mati que tome la palabra para que nos ilustre una hermosísima historia bíblica llena de legado, llena de paternidad. Y vean ustedes cómo un hombre logró cambiar el destino de un hijo y de toda una generación. Adelante, Mati. Bueno, esta historia se basa en el libro de Hechos, en una ciudad antigua llamada Listra, que hoy en día es Turquía, y se basa sobre un joven de 16 años llamado Timoteo y su madre Eloida y su abuela Eunice, las cuales eran devotas cristianas que desde muy pequeña edad le enseñaron a Timoteo las Sagradas Escrituras. Del papá de Timoteo no se sabe mucho.
Solo se sabe que era un griego y que probablemente por sus costumbres y religiones no tuvo un impacto muy grande en la vida de Timoteo. Timoteo era un joven con muchas carencias, tenía muchas inseguridades, era muy ansioso, era muy tímido, tenía muy mala salud y era un joven que fácilmente podía tropezar del gran propósito y camino que Dios le había dado. Y en la gracia y misericordia de Dios, en el segundo viaje de Pablo a Listra, Pablo conoce a Timoteo y lo decide adoptar como su hijo espiritual. Y Timoteo, más que un maestro de teología, más que un erudito en idiomas, Timoteo necesitaba de un papá que llenara esas carencias que él no tuvo desde joven, porque su papá no estuvo presente en su vida. Y vamos a ver el día de hoy cómo Pablo logró dar esas 6 horas de amor a Timoteo y saciarle el corazón para que un día llegara a ser uno de los líderes más poderosos de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué les parece si empezamos con contacto físico? Vean, en la historia del hijo pródigo, recordemos que llega el hijo arrepentido hacia su padre. ¿Y qué hace el padre? El padre le pudo haber dicho palabras, lo pudo haber agredido, pero no, sino que lo agarra, lo abraza y lo besa. Y papás, los abrazos, los besos son obras de amor incondicionales que llenan nuestros corazones. Y si ustedes creen que conforme las edades avanzan, estos abrazos y estos besos disminuyen, están totalmente equivocados. Todas las etapas de la vida humana necesitan contacto físico, ya sea abrazos o besos. Y no solo se limite a eso. También los papás que tienen hijos pequeños pueden jugar de luchitas con ellos. Las mamás maquillarles la cara a las hijas, pintarles las uñas, peinarlas. Son muestras del contacto físico. Y vean, yo tengo un buen ejemplo y es con mi papá. Cuando éramos más pequeños, sí, mi hermana y yo, y bueno, mi papá. Cuando solíamos ir a la piscina, mi papá tenía una variedad de juegos. Esos eran cohetes, caballo loco, el toro mecánico. Bueno, era un vacilón, pero el que más me gustaba a mí se llamaba la giganta y consistía en que en un hombro iba yo y en el otro iba mi hermana, en los hombros de mi papá. Y mi papá nos empezaba a mover arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, era un despelote. Y papá quedaba con la espalda roja, casi quebrada, y había que darle cofal. Quedaba rojititico, parecía que se iba a ahogar ahí en la piscina. Y bueno, esas son formas de mostrar contacto físico, papás, y yo les pido que ustedes lo tomen en cuenta para nosotros, sus hijos. Así es, definitivamente, Mati. Tristemente en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿qué se nos enseñó a través del machismo? Que las muestras de contacto físico, sobre todo los varones, era una muestra de debilidad, besos y abrazos, no. Mucho menos hacia los hijos varones, ¿no es cierto? Miren, a veces se tenía la idea de que si a un hijo varón se le daba abrazos y besos, más bien eso podría distorsionar su identidad sexual masculina. Vean qué cosa más absurda, qué tremendo. Y al enemigo le encanta aún este concepto. Nada más irrealista. Miren, por estudios han demostrado que una de las fortalezas más grandes, más bien que reafirma la identidad sexual tanto de las niñas como de los niños, es precisamente el contacto físico apropiado de un padre y una madre hacia un niño y hacia una niña.
Y hoy, amados, si a ustedes no se les enseñó eso en el hogar, porque muchos crecimos tal vez en hogares donde eso no se vio, no era el lenguaje de nuestros padres, pues nunca es tarde. Abuelos también, tal vez eso no se dio como padres, pero pueden aplicarlo como abuelos. En fin, aquí estamos para romper estereotipos y paradigmas y sencillamente no darle gusto al enemigo y empezar a través del contacto físico a transmitir legado espiritual. Y Pablo lo sabía, y vean qué hermoso lo que hace con Timoteo, vean qué poderoso. Segunda de Timoteo capítulo del 1 al 6. Por esta razón, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Lo ven? Pablo pudo haber orado por Timoteo, pero no, tenía que haber contacto físico. Pablo, ¿de quién había aprendido? De su amado maestro. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Mateo cuando vienen unos papás a llevarle unos pequeños, unos niños? ¿Qué hace Jesús? Se los pone en sus regazos a aquellos niños, le pone en sus cabecitas su mano, nada más imagínense, el creador del universo, y los empieza a bendecir y a orar por ellos, contacto físico. Yo no quiero imaginarme los abrazos de oso que le habrá dado Pablo a Timoteo, y eso fue calando en el corazón, fue quitando orfandad y fue dando identidad de hijo a través del contacto físico hacia Timoteo. De manera que, amados, que en nuestros hogares prevalezca los besos, los abrazos, la ternura y, como dijo Mati también, hasta los juegos que transmiten legado. Ahora, Mati, qué importante también es complementar el contacto físico con las palabras, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Totalmente cierto. Vean qué fuerte lo que nos dice el Proverbio 18:21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Papás, una de las expresiones del amor incondicional son las palabras de afirmación. Te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, eres especial para mí. Son muestras del amor incondicional y nos llenan nuestros corazones. Y cómo mejor verlo en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, que nos relata la historia cuando Jesús se va a bautizar y se abren los cielos y se escucha una voz fuerte que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y este es un padre hablándole a un hijo. Y vean qué lindo, porque este padre decidió reafirmarle a este hijo que él lo amaba por solo el hecho de ser su hijo. Porque fácilmente Dios le pudo haber dicho a Jesús: este es mi hijo, el salvador de ustedes, este es mi hijo, el rey de reyes. Pero no, decidió complementarle esa paternidad a través de las palabras de afirmación, reafirmándole que lo ama por solo el hecho de que es su hijo. Y papás, un error muy grande que se ha cometido en esta sociedad, y es que, bueno, y no sociedad, tal vez el mundo entero, es que estas palabras vayan solo dirigidas a los títulos, a los premios, a la fama, a la popularidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo malo con esto? ¿Cuál es el error? Porque nunca está mal recompensar y darle a ver a nosotros los hijos que hicimos un buen trabajo. Pero no solo puede ser estas palabras condicionadas a estos títulos académicos, a la fama. Bueno, ya como lo dije, porque nosotros como hijos nunca nos vamos a sentir amados. Vamos a intentar de nuevo, pero nunca vamos a sentir que somos amados por ustedes. Y peor aún, papás, es cuando estas palabras van a herir nuestros corazones. Palabras de negativismo, de ira, de rencor, de odio, imbécil, te odio, estúpido, fracasado. Estas son palabras que dañan nuestro corazón y que algún día nos puede hacer hijos hasta rebeldes, que queramos ir contra la voluntad de Dios y contra la voluntad de ustedes. Y papás, yo sé que aquí nadie es perfecto, pero en caso de que esto pase, vayan con un corazón arrepentido hacia nosotros y pidan perdón,
porque nunca es tarde para cambiar. Así es, definitivamente, Mati. Y es que las palabras condicionadas o el lenguaje hostil produce frutos. O sea, la lengua produce frutos, o buenos o malos. Los frutos malos, ¿qué van a hacer? Rebeldía, inseguridades, miedos, ira, pérdida de legado espiritual. Los frutos buenos, por palabras de afirmación, todo lo contrario, identidad, van a transmitir amor a los demás, ellos van a saber cultivar buenas amistades, las relaciones sociales, por eso esto tiene un impacto social, a través de palabras de afirmación van a ser mejor, van a aprender a amar y valorar a los demás por lo que son y no por lo que hacen ni por lo que tienen. Entonces, amados, yo les pregunto, ¿qué lenguaje predomina en tu familia? ¿Predominan las palabras de afirmación, de apoyo, de ánimo? ¿O por el contrario, predominan palabras condicionadas únicamente a los logros? O peor aún, un lenguaje hostil. Hagamos una reflexión y empecemos a transmitir legado espiritual a través de palabras de afirmación. Ahora, aquí hay una cosa importante para quienes tienen varios hijos. Miren, nosotros tenemos como papás que conocer cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos. Todos son diferentes, ¿no es cierto, Mati? Por ejemplo, Totalmente. algunos van a necesitar más contacto y otros palabras, ¿cierto? Totalmente, totalmente cierto. Vean, un ejemplo es mi hermana y yo. A mí me gusta mucho el contacto físico y es mi lenguaje que predomina, pero también me gustan las palabras de afirmación, pero usualmente doy contacto físico a verse más y es lo que a mí me gusta que también me lo den hacia mí, ¿verdad? A mí me encanta abrazar, me encanta dar besos, de hecho a veces me llaman que soy un yuyo porque paso abrazando a mi abuelo como un osito de peluche. Me encanta abrazar a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, a mi hermana, pero mi hermana es un poco diferente. A ella no le gusta el contacto físico, a ella le gusta más que le reafirmen este amor a través de las palabras de afirmación. Y yo me recuerdo, bueno, y hasta el día de hoy, a veces cuando mi papá o mi mamá le dicen Luciana, dice mi hermana, ¿están enojados? ¿Todo bien? Y entonces le da una lista mi hermana a mis papás de cuáles son las palabras que le tienen que decir. Y cuando yo le digo, Luciana me dice, Mati, perdón, ¿qué escuché? Y yo, no, Lu, nada. Pero papás, tengan en cuenta que nosotros no somos robots. Cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor diferente. Puede ser contacto físico, puede ser palabras de afirmación y hasta pueden ser ambas. Pero para que este lenguaje y para que esta transmisión del legado se dé al 100%, intenten buscar cuál es nuestra forma de demostrar y que la gente nos demuestre amor. Así es, definitivamente. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que si había algo que tenía que trabajar en Timoteo, eran las palabras de afirmación. Y vean qué belleza como Pablo va disipando toda orfandad de Timoteo y va transmitiendo legado a través de palabras de afirmación. Primera de Corintios 4:17, identidad. Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Usted sabe que Pablo le llame a aquel joven que venía con aquellas carencias fiel y amado hijo. Era un hijo adoptivo, era un hijo de la fe, pero igual, fiel y amado hijo. Entonces ya vean cómo se transmite a través de palabras de afirmación e identidad. A los filipenses les decía, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Imagínense ustedes, ¿qué le estaba diciendo allá a la iglesia de Filipos? Timoteo es exclusivo, él es único, o sea, no tengo a nadie como él, no hay otro Timoteo para mí. Entonces imagínense ustedes cuando eso llega a los oídos de Timoteo, lo que empieza a sanar, a transformar y a pasar legado en el corazón de aquel joven. Primera de Timoteo 4:12, el valor y la resiliencia de un papá.
Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Y vean cómo un papá va formando carácter e identidad, resiliencia y valor en su hijo. Y finalmente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vean qué belleza, pero no termina ahí. Vean un papá dando instrucción, orientación y disciplina a su hijo, palabras de afirmación que dejan legado. Timoteo, huye de todo lo que estimule pasiones juveniles. En cambio, sigue una vida recta de fidelidad, de amor y de paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Vean qué hermoso también, ayudándolo en sus amistades. Las buenas amistades edifican y las malas corrompen las buenas costumbres. Entonces vemos un papá que se preocupa y le reafirma con estas palabras instrucción y orientación en esa parte. Y vean que esto me encanta, este papá le da el valor de la honra, a mostrar dignidad hacia los demás seres humanos. Recordémonos que Timoteo era un joven, ¿cierto? 16 años, sus hormonas hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Y vean lo que le dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Timoteo, dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos, o sea, respeta a tus amigos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Timoteo, respeta las jerarquías, cosa que se ha perdido en estos tiempos. Respeta las jerarquías. Y número 3, vean qué hermoso esto. A las jóvenes, a tus amigas, no les vas a hablar nada de malacrianzas, ni vas a hablarle de palabras soeces, las vas a respetar con toda pureza, como si fueran tus propias hermanas. Vean ustedes, un papá que se toma el tiempo por dejar legado en muchos aspectos a través de palabras de afirmación, amados. De manera que entonces vamos nosotros a seguir ese precioso ejemplo de Pablo y a empezar a reafirmar a estos niños, a estos jóvenes y a estos futuros adultos. Ahora, el tiempo de calidad, tercer aspecto, tiempo de cantidad y calidad. ¿Cómo va uno a dar contacto físico? ¿Cómo va uno a dar palabras de afirmación si no tiene tiempo? ¿No es cierto? Vean, amados, el mandamiento que se nos da en Génesis 1:28 de que multiplíquense y sean fructíferos, no se nos dio solo para que nosotros tuviéramos seres parecidos a nosotros. No, escuchen. Se nos dio para que Él, el Padre de padres, tuviera seres parecidos a Él. ¿Lo ven? Es decir, hijos que fuesen portadores de su imagen, ¿sí? Hijos que fueran parecidos a Él, con su naturaleza, su carácter, y así expanderlo en el reino. Y esto, amados, como ya les dije, va a conllevar tiempo. Amados, educar a hijos del reino cuesta tiempo, energía, inversión, pero nuevamente usted se dará cuenta que esta es la mejor inversión que usted haya hecho en toda su vida. Y es que el tiempo de calidad y cantidad, cuando usted le dedica, ¿qué le está diciendo? Esto comunica. ¿Qué le dice a sus hijos? Eres importante para mí. Esto es atención concentrada, ¿lo ven? Significa, yo anhelo estar contigo, anhelo pasar contigo. ¿Cómo usted va a conocer a sus hijos? Digamos, sus dificultades, sus personalidades, las cosas que a ellos sus temores incluso. ¿Cómo va a aconsejar si no paseamos tiempo con nuestros hijos? Y amados, yo entiendo que esta vida es difícil. Mire, trabajo, que contestar WhatsApps, que correos, que el tránsito, tantos distractores, ¿no es cierto? Que a veces nos roban tiempo, a veces el trabajo, las deudas que nos hacen a veces. Por eso la sanidad financiera es tan importante, ¿verdad? Para enfocarnos en el tiempo. Pero, amados, les voy a decir una cosa: todo se trata de valores y prioridades. En lo que es el legado espiritual, el Señor dejó una agenda familiar que es no negociable. Escuche bien, la agenda familiar de Dios no es negociable. Incluso el Señor nos manda
a enfocarnos y esto no quiero que me malentiendan, pero a veces servimos en la iglesia y eso a veces, y perdemos el enfoque en nuestra familia. El primer rebaño que el Señor nos dio a cuidar y el primer ministerio es la familia. Y si no, véalo como Pablo se lo decía al mismo Timoteo, ¿verdad? Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia y desea una posición honorable, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Lo ven, amados? Miren, es el momento de hacer un alto en el camino. Que ustedes me digan, no tengo tiempo, no, va a tener tiempo, sí lo puede hacer, porque el Señor lo ha mandado. Sálgase del esquema, de vez en cuando, trate de cerrar agenda. Mire, si tiene hijos pequeños, tome tiempo, divierta, haga locuras, improvise. Vean, yo aquí no pongo esto para decir que, bueno, si ustedes supieran los errores que yo he cometido y las veces que he tenido que pedir perdón, pero atesoro estos momentos. Vean qué desastre. Miren, esto sucedía cuando mi esposa Glory se iba de la casa a hacer un mandado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un arsenal de juegos para ellos: harina, globos de agua, bueno, y pinturas de todo tipo, ¿verdad? Y ese día, ¿qué le dije a Lucy? Lucy, nos vamos a pintar de payaso. Entonces, esa es la versión de Lucy, ¿verdad? Tierna. Y la mía es la versión de payaso de película de terror, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Pero ven, amados, tome tiempo para estas cosas, porque esto no vuelve. Esto no vuelve, estas bellezas no vuelven, amados. Y a veces somos tan rígidos que si se ensucia, que si esto, que si se moja. No. Mire, el Señor se disfruta de estas cosas y esto deja legado espiritual. Atención concentrada. Por cierto, lo peor de eso no se los iba a contar, pero es que cuando Glory regresó nos dimos cuenta que eran pilots permanentes. Mire, hasta cloro los conejos nos pasaron. Ahí se me fueron las pecas. Fue algo, bueno, tremendo, ¿verdad? Pablo lo sabía. Por cierto, a veces nos afanamos tanto. ¿Y qué dice la palabra? Vanidad de vanidades, ¿no es cierto? Todo es vanidad. ¿Qué provecho, dice Salomón, tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Muchos son los testimonios en una cama de hospital cuando alguien está agonizando, de personas que se les pregunta qué le hubiera gustado hacer si hubieran tenido más horas o días o meses o años de tiempo. Mire, usted sabe que ahí nadie se acuerda de los títulos, ni las riquezas, ni las posesiones, ni la fama, ni la popularidad. Nuevamente, vanidad de vanidades. Todos los testimonios se dirigen hacia conexión, hacia amor. Me hubiera encantado haber visto sus primeros pasos, haber estado en aquel cumpleaños, haber podido besar, acariciar, haber revertido palabras de odio por palabras de afirmación, entre muchas otras cosas. Así que, amados, a pasar más tiempo con ellos para dejarles un legado. Y Pablo lo sabía. Y vean qué hermoso como se lo expresa a Timoteo. Pablo le encantaba pasar con Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4. Vean qué hermoso. Día y noche, Timoteo, te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y sé que me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Aquí tenemos a un papá y a un hijo cuya conexión era tan fuerte y tan poderosa, anhelaban tanto el pasar tiempo juntos, que cuando se separaban corrían lágrimas por los ojos de ambos. ¿Lo ven? ¿Cuánto tiempo dedicó Pablo a Timoteo, dejando un legado en él? Pero bueno, además del tiempo, qué importantes son los detalles, Mati, ¿no es cierto? Los regalos. ¿A ti te gustan los regalos?
Bueno, es difícil que a nadie le Sí. gusten, ¿verdad? Pero bueno, ya como pueden saber, la siguiente obra de amor que vamos a ver son los detalles. Y vean qué lindo porque nos relata en los evangelios cuando los sabios del oriente llegan al pesebre y le traen cofres a Jesús de oro, incienso y mirra. Y vean que ya Jesús desde pequeñas edades ya recibía detalles, ya recibía regalos. Vean, papás, los regalos, los detalles son muestras del amor incondicional, que obviamente deberían ir acompañadas con las demás. Por ejemplo, toma hijo, estoy orgulloso de ti, palabras de afirmación. También tiempo de calidad y cantidad para que ustedes disfruten los regalos con nosotros. Y al igual también, dependiendo del regalo, el contacto físico. Papás, el don de dar no va relacionado al tamaño del regalo o al precio del regalo, sino va con el amor que uno dé ese regalo. Y papás, con solo que sea un chocolate favorito, nuestras galletas favoritas, nuestra bebida favorita, créanme y se los aseguro que eso nos queda en el corazón y que el día de mañana vamos a decir, mira, es que mamá me pasaba a comprarme mi bebida favorita. Mira, es que papá me compraba las galletas favoritas. Son muestras del amor que llegan lejos. Y papás, muy importante, y como ya lo había dicho en las palabras de afirmación, es no caer en que estos regalos sean condicionados a los títulos académicos, a la fama, a la popularidad. Bueno, ya los había nombrado, pero estos regalos, si van condicionados, al fin y al cabo nos pueden hacer hijos manipuladores y que el día de mañana vayamos a dar con el corazón incorrecto, que en vez de querer dar para ayudar a los demás, vamos a dar para después nosotros recibir algo. Y eso no debería inculcarse en nuestros corazones. Y vean cómo lo dice en Mateo 7 al 11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Solo imagínense la clase de regalos que Dios en vida y cuando estemos con Él en su presencia nos va a dar. Así es, definitivamente, Mati. Ahora bien, el otro punto, qué importante es la protección y la vocación de servicio, ¿no es cierto? Importante para transmitir el legado espiritual. Y Pablo lo sabía. Pablo, si hay alguien que tuvo vocación de servicio con Timoteo y enseñó, fue el apóstol Pablo con su hijo Timoteo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el primer lugar donde la integridad espiritual, física, emocional de nuestros hijos debe cuidarse, incluso sus derechos? El hogar. ¿Cómo es posible que el hogar se ha convertido más bien el lugar donde haya más vulnerabilidad de estos aspectos hacia los niños? No puede ser, amados. No se puede transmitir legado si no hay vocación de protección y vocación de servicio hacia nuestros hijos. ¿Quién es el primero que vino a servir y no ser servido? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25, capítulo 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Esto evidentemente el Señor nos lo dice aplicarlo para todos, ¿verdad? Esto es para aplicarlo a donde vayamos, ser sal y luz. Pero ¿dónde uno tiene que aplicar la palabra de Dios primeramente? Como en la familia, en el hogar. Exacto, como decía Juan Varela, la palabra hay que verla en clave familiar siempre. Entonces, ¿en quién tenemos que aplicar siempre esto? Primeramente, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no es cierto? En nuestra familia, en nuestro legado, amados. Miren, ser proveedores, cuidar de ellos,
Yo sé que se ha hablado aquí de que el exceso de trabajo puede y es peligroso porque pervierte las prioridades, puede destruir el legado espiritual. Pero escuchen bien, es importante legarles a ellos el valor del trabajo. Pablo se lo legó a Timoteo. Hijos que vean a su papá, a su mamá levantarse temprano todos los días para ir a buscar en forma honrada, haciéndolo lo mejor, como si lo hiciesen para el Señor, el arroz y los frijoles. Y eso marca legado espiritual en el corazón de ellos. Enseñarles a nuestros hijos que nosotros no solo somos proveedores en el sentido de que traerles el pescado. No, nosotros tenemos que enseñarles a que un día ellos van a tener que salir a pescar ese pescado. El valor de lo que cuestan las cosas. Y eso, amados, transmite legado, transmite una sensación de protección. Y Pablo se lo inculcó a Timoteo en su segundo viaje misionero en Hechos 20. Timoteo andaba con Pablo. Y Pablo, vean qué lindo, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis necesidades y las de los demás. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, amados, tenemos que dejar legado a través del valor del trabajo en ellos. Pero no solo, sino vocación de servicio, preocuparnos por la salud de ellos. Nosotros somos sus escuderos, protectores. Y vean Pablo cómo fue escudero en muchas áreas de la vida de Timoteo, en vocación de servicio, en el área de la salud. ¿Recuerdan ustedes? Primera de Timoteo 5:23, vocación de servicio. No bebas agua solamente, Timoteo, él era enfermizo, ¿se recuerdan? Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Ahora, escuchen bien, papás, cuidado con esta recomendación, ¿verdad? O sea, porque en lugar de transmitir legado, usted a sus hijos le va a transmitir una cirrosis hepática a corta edad, ¿verdad? Eso era porque el agua era muy contaminada y entonces el alcohol destruía las bacterias, ¿verdad? Y entonces ese era el consejo que le daba. Primera de Corintios 16, cuando llegue Timoteo, vean un papá que se para y protege a su familia, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Un escudero de su familia. Así que, amados, a levantarnos, a servir es cansado, sí, todo lo que usted quiera, pero es un mandamiento del Señor para transmitir legado espiritual. Y finalmente, ya para ir terminando esta enseñanza, vamos a terminar con la vocación pastoral y les pido por favor mucha atención en esta parte, porque no podemos transmitir legado sin la vocación pastoral. ¿Qué opinas tú, Mati? Vean, papás, para mí esta es una de las más importantes obras del amor que ustedes nos pueden dejar. Y como lo había dicho al inicio, para que ustedes puedan transmitir legado, ustedes tienen que discipularse, para que también nosotros crezcamos en lo que es el cristianismo. Papás, ustedes tienen que ser los que se preocupen por decirnos cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro creador. Y papás, yo sé que en la Biblia se les ha dicho que esta responsabilidad debe ser compartida y totalmente cierto. Lo pudimos ver con Loida y Eunice, que le enseñaron desde muy pequeña a Timoteo las Sagradas Escrituras. Pero esta responsabilidad que se debe hacer compartida, se le ha delegado todo a la madre. Y aquí me enfoco en los papás varones. Y yo les pido que ustedes sean y tomen acción en nuestra espiritualidad y en nuestro camino que el Señor nos ha trazado. Porque aunque los dos
aunque mamá y papá tienen los dos responsabilidad espiritual, ustedes, papás, son el sacerdote del hogar y que al fin y al cabo ustedes son los que van a rendir cuentas con nuestras vidas y cómo nos enseñaron a nosotros. Entonces, papás, yo les pido que ustedes sean los que nos enseñen las sagradas escrituras y que nos guíen en el camino de Cristo. Y vean lo que dice Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:8. Timoteo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Así es. Finalmente, ya para casi concluir, ¿cómo transmitimos la vocación pastoral a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos pastoreando? Todos somos pastores. Cuando se trata de hijos, todos somos pastores, amados. Primero, el ejemplo. Mire, los actos valen más que 1000 palabras. Pero cuando estos actos, estas obras de amor son congruentes con las palabras, eso va a generar un profundo impacto en el corazón de ellos. Pero el ejemplo, amados. Ahora, ¿eso quiere decir que necesitamos padres perfectos? Mire, cuidado. Si aquí habláramos de que nuestros hijos necesitan padres perfectos, infalibles, superhéroes, yo me bajo del púlpito y aquí esto queda vacío. Vean qué interesante. En 1 de Timoteo, ustedes saben cómo inicia la carta a Timoteo. Pablo no inicia ni aconsejando a Timoteo, ni dándole sus credenciales, ni nada de eso. ¿Saben cómo inicia? Le dice, mira Timoteo, yo te voy a decir quién era yo. Yo era un blasfemo, perseguía y mataba al pueblo de Dios. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Lo traigo aquí para que hoy se disipe toda culpabilidad por las cosas que todos como papás nos hemos equivocado. ¿Que hemos dicho palabras hostiles? Por supuesto. ¿Cuántas veces le he tenido que pedir perdón a Mati, a Lucy, con el dolor de mi alma? Pero qué lindo, porque les he enseñado el valor del perdón y del arrepentimiento como padre. Pablo dice, yo blasfemaba, Timoteo, yo no quiero ocultarte esto, mira quién era yo, pero, y ese qué lindo pero, ese pero fue el que lo transformó a usted un día. Pero por la gracia y la misericordia infinita de mi Dios lo hacía por ignorancia, porque no conocía. Y hoy en su paternidad hay un antes y un después. Hoy marcamos un punto de inflexión y no vamos a venir aquí con culpabilidad. Si tenemos que pedir perdón, gloria a Dios. Pero hoy venimos a poner un punto de inflexión en nuestras vidas. Y ese punto de inflexión se llama Jesucristo. Él nos transformó y nos va a ayudar para sanar corazones heridos y restaurar relaciones y transmitir legados. Qué importante es la oración, Mati. ¿Qué opinas de la oración? Vean, papás, yo les pido a ustedes que ustedes nos inculquen la oración, que ustedes sean los que nos digan, que nos enseñen que la oración es importante, que la oración es personal, que la oración es hablar con el Creador. Vean lo que le decía Pablo a Timoteo. En primer lugar, Timoteo, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Papás, yo les animo a que ustedes sean los que nos incentiven la oración en nuestros corazones. Y papás, incentiven leer la palabra, lean la palabra con nosotros y que nosotros sepamos que en la palabra vamos a encontrar consejos, vamos a encontrar nuestro manual de vida. Vean lo que le decía Pablo a Timoteo. Hasta que yo llegue, Timoteo, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes.
Vean, papás, a mí me encanta cuando papá y también mamá se toman su tiempo y nos leen la palabra. Ya llevamos Samuel, Daniel, Proverbios, y yo honro ese tiempo y lo agradezco porque sé que ese tiempo se convierte en legado y sé que yo también tengo la posibilidad de ir a las Sagradas Escrituras y estar con mi papá, con el Dios del universo. Y finalmente ya para cerrar, inculque convicción espiritual en el corazón de sus hijos. Estamos en tiempos tenebrosos y necesitamos hijos llenos de discernimiento y convicción espiritual. Meses antes de morir, Pablo le da estas últimas palabras a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Timoteo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, hijo mío. No tengas miedo de sufrir por el Señor y ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Mantener la mente clara es nuestra responsabilidad. Será responsabilidad de ellos, pero nosotros como padres tenemos que prepararnos, amados, porque hoy el aborto le dice a nuestros hijos que es un derecho matar seres humanos, pero nosotros como padres, ¿qué hacemos? Nosotros nos educamos. Vamos a tener que aprender entonces un poco de genética y ver qué significa la concepción. La ideología de género trata de destruir la identidad de nuestros hijos, niños, jóvenes. Pues nosotros nos preparamos y leemos literatura sobre ideología de género, sobre disforia de género, para no emitir prejuicios, sino para instruirlos en el camino. Hoy el ateísmo está en apogeo como una moda. Pues entonces nosotros, ¿qué hacemos como padres? Nos instruimos en apologética para saber defender racionalmente la fe. Usted me está diciendo que nosotros como padres tenemos que estudiar. Nunca antes, como en pleno siglo XXI, tenemos que prepararnos, porque necesitamos una iglesia, cierto, emocional, porque claro, cómo no le palpita a uno el corazón de amor hacia el Señor. Pero Dios es un Dios racional y necesitamos prepararnos para poder preparar a nuestros pequeños para que siempre mantengan la mente clara. Nuestros hijos, escuchen bien, en el nombre de Jesús, aquí vamos a levantar Danieles y Danielas. ¿Oyeron eso? Refiriéndome al profeta Daniel. O sea, nuestros niños no se van a contaminar con la comida del rey. Nuestros niños no van a doblar rodillas ante Babilonia. Y las únicas rodillas que doblarán serán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este pueblo no perecerá por falta de conocimiento. Este pueblo va a instruir a nuestros hijos y vamos a transmitir legado. Y termino con esta foto de hace ya varios años, amados. Hace 12 años, en esa hermosa playa, en esa tarde, tomé a mi Timoteo, que tengo hoy aquí, y me recuerdo que le dije al Señor: Señor, yo quiero seguir tu huella. Yo necesito un papá mayor. Tengo tantas falencias, tantas cosas, tantas inseguridades. Empezaba a ser papá, Mati tenía 1 año. Empezaba a caminar tambaleándose. Y yo le dije al Señor: yo quiero seguir tu huella, pero sé que yo tengo una responsabilidad. Y entonces llamé a Mati y me dije: Mati, pon tu piecito aquí. Y yo pongo el mío.
Y ese es el piecillo de Mati de 1 año y el mío. Hoy, amados, Mati me pide los zapatos. ¿Se imaginan? Fue un campamento y me dice: papá, ¿me puede prestar tus zapatos? Y yo, ¿cómo? ¿Lo ven? ¿Ven a lo que me refiero? Un día él va a seguir mi huella. Por eso yo tengo que seguir la huella del Padre de padres. Nuestros hijos no se perderán. Vamos a transmitir legado, vamos a brillar. Los hijos de Dios van a brillar como nunca, porque entre más oscuridad, más luz a través del legado vamos a dejarle a este planeta. Amén. Bueno, Señor, damos tantas gracias por permitirnos venir este día a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor. Señor, te pido que el día de hoy y el día de mañana, las familias, los padres, las madres que lleguen a este congreso, Señor, sean transformadas por tu Espíritu Santo, y que se levanten nuevas generaciones de guerreros valientes que quieran defender tu fe, Señor. Señor, te pido para que el día de hoy estos padres de familia, Señor, lleguen a sus casas y tomen esto y lo hagan ver dentro de su hogar, Señor. Te pido que de Avancé, de las otras vidas abundantes, Señor, que se levanten generaciones que alaben y adoren tu nombre, que te glorifiquen, Señor, y que seamos un pueblo lleno de tu gloria y tu favor, Señor. Te pido que bendigas a cada padre de familia, madre de familia, Señor. Dales discernimiento, dales sabiduría, dales paz, Señor, porque no es algo fácil, Señor. Estamos viviendo en tiempos adversos, Señor, donde tu palabra ha sido corrompida, donde la gente ya no tiene una fe, Señor, confiable, verdadera. Señor, te pido para que tú les des esa fuerza, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que puedan educarnos a nosotros y guiarnos en los caminos que tú nos has trazado, Señor. Te pido para que los cuides, los guardes, los protejas, y que de este congreso salgan llenos de tu favor y de tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, amados. Gracias, buenas noches.